Ya se está Ya apareciendo los números. dice vivo. Ajá. 12 de la tarde con 38 minutos, ya estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones, ya usted reconoció seguramente el logo del Hospital Juárez de México, y para mí es muy grato hoy poder platicar con una experta de un tema pues que ha generado mucha controversia, ¿no, doctora? Si me tengo que vacunar, si no me tengo que vacunar, si ya me dio, si me va a dar, si estoy en riesgo, si no estoy en riesgo, y estoy hablando del sarampión. Hace algunos años se declaraba que ya no existía el sarampión, que ya estábamos incluso libres de la enfermedad, y resulta que, pues, que siempre no. Y esto tiene que ver en mucho con el tema de los grupos antivacunas, que siempre tienen información equivocada al respecto, y entonces se va haciendo una bola de nieve, y esto pues desafortunadamente va cayendo en manos en donde de pronto pareciera que no les interesa la salud de los más pequeños de la casa. Incluso me decía el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, usted lo recordará, ex secretario de Salud del Gobierno Federal, que hay lugares en Europa occidental que ni siquiera existe una regulación ni una obligatoriedad para la vacunación. Es por ello que vamos a platicar del sarampión con la doctora Edith Alejandra González Vázquez. Ella es médico adscrito al servicio de pediatría de esta institución, el Hospital Juárez de México, y yo le agradezco infinitamente que esta tarde esté con nosotros para hablar de algo sumamente importante. No hay que generar alarma, pero sí hay que poner mucha atención, y recuerde que la vida de su pequeño puede estar en juego si opta por no vacunar. Doctora, gracias por estar con nosotros. De nada, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy bien también. Qué bueno, qué calor, ¿verdad? Sí, hace calor aquí. En este estudio de Hace calor. Pues bueno, hablemos un poquito de sarampión. Claro, El sarampión es una enfermedad que es transmitida por un virus. Es una enfermedad que se transmite solamente de persona a persona. El único reservorio es el hombre. Claro, ¿sí? El ser humano. El ser humano, no hay casos de que se transmita por animales ni nada, es el ser humano el que lo transmite. Y pues bueno, sarampión es un virus que tiene un periodo de incubación entre 6 y 21 días. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en contacto con una persona que esté portando el virus y que tenga sintomatología, vamos a poder desarrollar la enfermedad si es que no tenemos inmunidad previa, esto quiere decir por las vacunas, sale en un periodo entre 6 a 21 días. ¿Sale? Nosotros tuvimos el caso de esta pequeñita, ¿sale? Que esta pequeñita era una nena de 11 meses de edad que por la edad todavía no tenía la vacuna. Claro. ¿Sale? Todas las demás vacunas ella las tenía al corriente. Sí. ¿Sí? Y justamente estaba próxima a cumplir el año de edad. Y es por eso que pues no se encontraba protegida por la vacuna, porque no le tocaba todavía, ¿no? Por el esquema nacional. En nuestro esquema nacional la vacuna es la primera a los 12 meses, o sea, al año de edad, y posteriormente un refuerzo a los 6 años. ¿Sale? Se dice que todas las personas que tengamos esta vacunación de 2 dosis, podemos tener una inmunidad como casi de por vida, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es que sí puede ser que los anticuerpos vayan disminuyendo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, no tenemos estudios para decir en esta población tiene tantos niveles de anticuerpos, Claro. ¿no? Ahorita la recomendación es que si nosotros no tenemos la cartilla de vacunación para corroborar que tengamos estas 2 dosis de vacuna, ¿sale? Pues sí hay que como buscar con su médico, ver si es necesario que se aplique una dosis de refuerzo, ¿no? Pero ¿cómo si lo haríamos? Dosis, si es que no tuviera. Por ejemplo, si mi mamá ya está en otra dimensión, ¿no? Ya dijo, ya me cansó de estar aquí, y se fue al cielo. Y entonces, si yo le pregunto a mi papá, a lo mejor mi papá no se acuerda. Y seguramente como yo hay muchas personas. ¿Ahí qué tenemos que hacer? ¿Acudir con un pediatra y pedirle que nos vacune, o acudir a lugar de la UNAM, ¿no? De las vacunas ¿Qué hacemos?
Pues, o sea, se pueden hacer dos cosas, ¿no? Una es ver si tienes anticuerpos contra sarampión. ¿Y eso cómo se hace? Es una muestra de sangre y entonces medimos cuántos anticuerpos tienes. ¿Y eso lo hace el pediatra o el médico en el consultorio? Eso se puede hacer, mandarlo hay que mandarlo por a un laboratorio. laboratorio. ¿Sale? Y pues lo otro es, si es una persona que no puede corroborar sus vacunas, pues sí puede tener como una dosis de refuerzo. Pero ¿no? ¿qué? Para tener esta inmunidad. Pero ¿qué es más barato y qué es más costo efectivo? ¿Vacunarnos si tenemos la incertidumbre de que sí estuvimos vacunados o no? ¿O hacernos esta prueba del anticuerpo? O sea, es más barato y más factible conseguir la vacuna. Sin embargo, no hay, digamos, las vacunas que tenemos en el sector salud, claro, obviamente son para la población más en riesgo, que son los niños. Muy bien. ¿No? O sea, si nosotros como adultos, ahorita en México no hay como un brote de sarampión, digamos, que ya se esté transmitiendo de manera local aquí. No, porque todos los casos han sido importados, claro, o sí, asociados a la importación, como fue el caso de nuestra niña. Claro. ¿Sale? Entonces, mientras no tengamos esta transmisión local en la comunidad, no se recomienda que todo el mundo se esté vacunando, o sea, porque eso igual va a generar caos y va, o sea, tampoco hay como probablemente tantas vacunas para revacunar a toda la población. Entonces lo que se recomienda es que si por ejemplo tú vas a viajar a algún lugar donde haya brote, claro, o sea, ya hay muchos casos, Estados Europa. Unidos, Europa, ¿no? O sea, todos los casos de Italia, claro, Alemania, Nueva Francia, York. España, Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Washington DC. O sea, todos esos lugares que están teniendo transmisión local, Venezuela, Colombia, ¿no? Que han estado como con brotes, Brasil. O sea, Brasil este año lleva más de 1000 casos. Sí, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, si vas a viajar a un lugar donde hay brote, o sea, hay transmisión en la localidad de sarampión, sí se recomienda que se ponga una dosis de refuerzo. Mínimo claro, 15 días antes de tu viaje. Claro, no tiene sentido que me vacune hoy y me voy de viaje mañana porque entonces no vas a generar los anticuerpos. Llego ahí, me puedo estar vulnerable. Vas a estar expuesta y puedes desarrollar la enfermedad en 6 días. Y regreso aquí y aquí también puedo contaminar a alguien más. También. Que también eso es lo importante. Por ejemplo, otro grupo de importancia pudiera ser, doctora, estas familias que tienen pequeños recién nacidos y que todavía no cumplen la edad para aplicarles esta vacuna, pero los papás están igual en esta incertidumbre de que si fueron vacunados o no, ellos también serían los recién nacidos no se puede poner, no, los niños no, pero los papás sí, ¿no? Proteges a los papás y proteges de alguna manera si van a viajar a algún lugar endémico, igual, es la misma recomendación. Si no viajas, no hay necesidad si de no que viajas, los papás... no, porque pues si no hay transmisión en la localidad, pues no estamos como en riesgo. Estos casos que se han traído de forma importada, ¿cuál es el riesgo de transmisibilidad entre la gente que estuvo en contacto con ellos y que luego a su vez se repliquen? ¿Hay posibilidades de que haya pues mira, casos sí, claro, eso depende mucho de digamos, de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que esto quiere decir la inmunidad de grupo de la comunidad, ¿sale? Entonces la mayoría de nosotros estamos vacunados contra sarampión. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, si una persona está, digamos, en contacto con otras personas y esas personas son susceptibles porque no están vacunadas, nunca han recibido la vacuna, ¿sale? De ahí van a salir entre 10 y 20 casos más, ¿sale? Por ejemplo, con esta pequeñita, ¿no? Es una niña, somos como 81 contactos, los que estuvimos en contacto con esa pacientita, y ninguno nos enfermamos más que una que fue su tía, ¿sabe? Que seguramente entonces, tampoco estaba... Ella sí tenía antecedente de vacuna, que bueno, ahí no sabemos si realmente tuvo como una buena dosis de la vacuna, si se cumplió la red de frío de la vacuna, o sea, si de verdad que por algo no haya hecho anticuerpos, ¿no? Pero por ejemplo ahí se ve la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, todos los que estuvimos en contacto con esa paciente y solamente uno fue como un caso afectado más extra, ¿no? ¿Qué es el virus del sarampión, doctor? ¿Y qué es lo que le hace al cuerpo? Porque hemos visto estas fotos en donde hay como puntitos rojos
muy parecidos a la varicela, pero en realidad, ¿qué es lo que hace Sí, este no se virus? parece nada a la varicela. ¿No? No. El virus del sarampión es un virus que es un virus muy pequeñito. Todos los virus son partículas que necesitan de una célula para poder replicarse. Claro. No son como las bacterias, por ejemplo. O sea, una bacteria puede estar en esta mesa y estarse replicando, ¿sale? Un virus no, puede estar ahí, pero si no entra en contacto con una célula que puede infectar, se muere. Es decir, esto que ustedes le llaman el huésped. Ajá, Yo o sea, sería el, bueno, somos el hospedero, claro, el hospedero del agente infeccioso, claro. ¿no? ¿Y entonces, en dónde, el la virus se célula, transmite- en qué parte? El virus se transmite por vía respiratoria, ¿sale? Entonces, en contacto con saliva o con gotitas de, si el paciente está tosiendo, gotitas de flujo, ¿sale? Tú lo respiras, se pega ahí a la garganta, empieza a replicarse en las células ahí locales de la garganta y después pasa a todo tu sistema, Claro. ¿sale? Se va por los ganglios, se va por la sangre y entonces hace como la viremia, ¿no? Como tal. Cuando ya tenemos los datos del sarampión, el sarampión empieza como un cuadro catarral, ¿no? Empieza con tos, con moquito, con los ojos muy llorosos y con fiebre. Y posterior a esto, dura más o menos entre 2 y 3 días, ahí ya es contagioso el paciente, ¿sale? Y posteriormente inicia el cuadro del exantema, que son estas ronchitas, ¿sale? Entonces, el exantema casi siempre va a empezar como de atrás, de la cabeza, ¿sí? Se pasa a la cara, al tronco y a las extremidades, ¿sale? Y son unas ronchitas que son pequeñitas, se siente suave la piel, no se siente como lija, ¿no? Y tienden a confluir, que quiere decir que varias se van pegando y entonces van haciendo como plaquitas más grandes rojas. Bien. ¿Sale? El de la varicela, por ejemplo, es totalmente distinto. Son ampulas. Porque el de la varicela empieza como manchita, luego se hace como una ronchita, después se vuelve una vesícula, ¿no? Que es una ampollita, y después esta ampollita se seca y se hace una costra. Y entonces en la varicela van apareciendo estas lesiones y van siendo como oleadas, ¿no? Entonces primero salen unas y luego salen otras, y entonces vas teniendo como varias lesiones en diferentes estadios. Y entonces te digo, nada que ver con la varicela. O sea, la varicela es como muy, muy clásica de que tienes todas las lesiones en diferentes estadios, unas ronchitas, unas vesículas, unas costras, unas pústulas. De acuerdo ¿sale? al periodo De acuerdo, que ha ido o sea, apareciendo. Y van apareciendo más y van apareciendo más y es como en todo, o sea, como más generalizado. Claro. ¿Sale? Y algo también característico del sarampión es que antes de que inicie las ronchitas, aparecen unas primero en la boca, que se llaman manchas de Koplik. Entonces estas manchitas son como muy características de sarampión, sin embargo ya que aparecen las ronchas, como 48 horas después desaparecen y ya no las vemos. Bien. ¿Y este virus qué le hace a las células? ¿Se queda en el citoplasma, en el núcleo? ¿Qué hace? Se replica en el núcleo y puede ir lesionando. Tiene como varias complicaciones, ¿no? Entonces, puede ser otitis, ¿no? Por la misma inflamación, puede tener otitis media, pueden tener neumonía, pueden tener una meningoencefalitis, ¿sale? Y pues sí, digamos que pueden como lesionar casi todo el sistema. ¿Cuál es el riesgo de no atender de inmediato un cuadro de sarampión? ¿Estas consecuencias? Sí, o sea, digamos, cuando tenemos un caso de sarampión, o sea, obviamente pues notificarlo ante epidemiología para que sea como todo el cerco epidemiológico, ¿no? Que es lo que hicimos con esta pequeña, sale, y tomar obviamente las muestras para ver si es sarampión o es alguna otra enfermedad exantemática, o sea, de ronchitas, sale, y vigilar que no tengamos estas complicaciones, ¿sale? O sea, la mayoría de las veces se reporta que las complicaciones se pueden dar entre los primeros 3 días hasta una semana después. Doctora Edith, ¿por qué es tan importante la vacunación? La pregunta es como obvia, pero pareciera que estos grupos antivacunas justamente todavía no les queda muy clara la importancia de salvarle la vida a tu pequeño, o que tu pequeño o tu pequeña no tengan una secuela importante que la arrastre el resto de la vida. Claro. Y aún más allá,
se hacen valer de información falsa, en donde cuando buscas, ya se dio a conocer en esta revista que fue una mala jugada ahí entre colegas, y pese a todo esto siguen los grupos antivacunas, y hay personas que hoy en día pareciera que no debería existir, con tanta tecnología y con tanta información, claro, y siguen optando por no vacunar a sus hijos, y se hacen valer también de esta historia de que mi hijo ya tiene 11 años y nunca le ha pasado nada. O sea, pero si vivo y no sé en qué momento porque está protegido, de la otra vida le va, porque está protegido por la, exacto, porque también. Si las otras personas no están transmitiendo la enfermedad, claro, pues obviamente él queda como en el centro. Claro, ¿no? exacto. Y entonces es la inmunidad de rebaño lo que lo protege, no que él no esté vacunado. Exacto. O sea, si él se expone a cualquier enfermedad de la cual no esté protegido, pues obviamente tiene riesgo de que le dé esa enfermedad y que pueda tener complicaciones. Claro, claro. ¿no? O sea, yo creo que las vacunas son un avance médico increíble. O sea, ya a nuestras generaciones ya no les tocó ver enfermedades que ya están erradicadas, como la viruela, por ejemplo. Pero si revisas un poco la historia, ahí te das cuenta cómo quedaba la gente. Si o sea, la gente se moría, exacto. Claro. O sea, por ejemplo, enfermedades como polio, ¿no? Podemos ver a gente con secuelas. Todavía hay gente que conocemos, tengo un tío político que quiero mucho que tiene secuelas de polio, ¿no? Y entonces, ves como ya no vemos esos casos gracias a la vacunación, ¿sale? Sin embargo, pues sí, estos grupos, obviamente, todo este rollo de las redes sociales, así como podemos estar ahorita aquí y estar como intentando informar a la gente, ¿no? También hay grupos que se dedican a desinformar. Exacto. ¿No? Y entonces, pues bueno, o sea, incluso hay memes de eso, ¿no? De los grupos antivacunas. Claro. ¿Qué pasa? Hoy sabemos que ya se adquirieron las vacunas, ya lo dijo el subsecretario de Salud, el doctor Hugo Gatell, que ya las compraron, pero que no van a estar disponibles sino hasta diciembre. Pero la gente siente como mucha incertidumbre, tiene el temor, porque bueno, ya se conoce un caso aislado aquí, otro por allá, y finalmente no se van a detener. Ante esta temor, ¿qué hacer, doctora? Porque pues finalmente ya tuvimos la experiencia de lo que fue la pasada influenza, y creo que por fortuna hoy somos más los que deseamos tener salud, y se puede adquirir a través de un pinchazo en el brazo, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, yo creo que lo más importante es ver en sus pequeñitos que tengan su cartilla de vacunación completa, claro, ¿no? O sea, no solamente sarampión, sino todas las demás. La verdad es que nuestra cartilla de vacunación es una cartilla de las más completas del mundo. O sea, tenemos una extensa cobertura de vacunas, ¿sale? Y pues checar que nuestros pequeñitos tengan sus vacunas completas. Recuérdenos, por favor, doctora, para finalizar, ¿cuál es el esquema de esta en particular y la edad de la aplicación para que sea un esquema completo y no estés medio protegido, y si tu sistema inmune no está... Sarampión son 2 vacunas. ¿Vacunas? La vacuna de sarampión está compuesta por 3 virus, no solamente te protege contra sarampión. ¿Esta cómo se ve en la cartilla nacional de vacunación? Triple viral. La triple viral. Exacto. Cuando usted vea la triple viral, viene contenida... Es sarampión, rubiola y parotiditis. Parotiditis, muy bien. ¿Sale? La primera dosis es al año de edad cumplido. Cuando tu hijo cumple 1 año, hay que poner la primera dosis de la triple viral, que viene incluida ahí sarampión. Y a los 6 años se pone el refuerzo. Hasta los 6 años. Yo pensé que era muy próximo. No, y no, hasta los 6 años. Y por ejemplo, los adultos también, si requieres esta, no está aislada de la parotiditis, ni de, o sea, vienen juntas las triples virales. Antes existía una que es sarampión y rubiola, pero ha estado en desabasto ya por mucho tiempo. Solamente tenemos la triple viral. Entonces, si nos vacunan siendo adultos, nos corresponde también la triple viral. Doctora, ¿con qué le gustaría finalizar esta interesante entrevista? Y a ver si me ayudas, mi querida Ale, para más adelante. Le recuerdo que estamos haciendo estos en vivos porque nos estamos mudando de casa en Pulso Saludable. Ya en el mes de septiembre ya estaremos en nuestras nuevas instalaciones. Estoy segura que le van a encantar, pero la doctora ya nos va a poder acompañar. Si no es vía telefónica, tal vez presencial, y a ver si platicamos de otras de las vacunas, que la gente también no le pone mucho interés porque no vienen en el cuadro
en el esquema nacional de vacunación, pero son obligadas. Varicela, de pronto ver a su hijo con una cicatriz o que a mi hermana le dio varicela por dentro y por fuera, o sea, abría la boca y tenía lleno de vesículas, y tan chiquita, la verdad es que vives una experiencia, los papás viven una experiencia muy desagradable, sí, claro, porque es una vacuna que se pueden prevenir por vacunación. Exacto, y antes no se conocía tanto, pero hoy en día ya, y si así como usted hace el esfuerzo para guardar, para comprar lo que usted guste, porque claro, es muy válido, pues también haga otro guardadito para adquirir salud para sus hijos a través de las vacunas, ¿no? Así es. ¿Con qué le gustaría? ¿Cuál sería su mensaje? Porque para nosotros el mensaje de los médicos es lo más importante. Pues bueno, yo creo que el mensaje principal es que primero checar la cartilla de vacunación de sus pequeños, ¿no? O sea, los niños son los que más en riesgo pueden estar, los que más complicaciones pueden presentar, ¿sale? Porque la mayoría de nosotros como adultos ya tenemos las vacunas. Claro, o sea, claro. Si checamos nuestras cartillas de cuando éramos chiquitos, seguramente tenemos todas las vacunas que nos tocaban, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Generar como esta conciencia de seguir manteniendo nuestra buena inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, nuestra inmunidad de la comunidad, para que casos como este, pues, pase igual que ahorita, no pase a más allá de un otro caso aislado y listo. Y no se sabe cómo, un gran brote. No se sabe cómo se contamina esta niña, ¿no? ¿Dónde estaba? Aparentemente no tenemos como toda exactamente la historia, ¿no? Parece que fue como a un evento en el Zócalo donde había personas extranjeras. Ah, sí, claro. Y tuvo el contacto con esas personas extranjeras, pero creemos que ese haya sido el contacto porque realmente no había ningún otro caso en la comunidad. Claro, muy bien. Dora, pues muchas gracias. De nada. En esta tarde en Pulso Saludable, transmitiendo completamente en vivo desde el Hospital Juárez de la Ciudad de México, la doctora Edith Alejandra González Vázquez, le decía yo, médico adscrito al servicio de pediatría de esta institución. Vamos a seguir transmitiendo completamente en vivo, vamos a hacer una pausa para que arribe el siguiente experto, pero tengo mucho más por hacer. Gracias, doctora. De nada. Adiós, compartan la información. Gracias, Ale. Sí, gracias. ¿Me pongo a finalizar? Sí.